primero es cómo está la tropa, cómo está la plantilla, que bajas. ¿Catú es la única? Sí, tenemos la baja de Catú y Marqueta sancionados. Y Portela, pues bueno, esta semana entrenó bastante bien. Esperemos que no haya ningún problema para que pueda participar. Y Marcos anda ahí con problemas musculares, que lo probable es que no llegue al partido del domingo. ¿Marcos? Sí, Marcos, sí. O sea, probable baja. Probablemente, a día de hoy lo tiene difícil. A día de hoy lo tiene difícil de llegar, sí. Y la película que viendo ya el partido, la película, pues bueno, se puede recoger la de la semana pasada y repetir más o menos lo mismo, ¿no? Hay que ganar y hacer el punto de la semana pasada. O sea, es repetimos más o menos. Sí, vamos a ver, todos sabemos que cada semana que estamos aquí para hablar del partido, pues la película viene siendo la misma. Tenemos que trabajar para ganar el partido, no nos cabe otra. Sabemos que cada vez quedan menos jornadas y la necesidad pues cada vez aumenta y bueno, la obligación de ganar pues está ahí patente y tenemos que intentarlo, lógicamente. Y aprender un poco también de las experiencias. En ese sentido, el equipo tiene que haber aprendido de lo del Valladolid B, ¿no? Sí, hombre, vamos a ver, el Valladolid B, desde que yo llevo aquí, fue el partido en el que peor estuvimos, en el que peor hicimos las cosas, aunque sabiendo que el rival estuvo bien, y lógicamente cuando las cosas no las haces bien y pierdes, pues te tiene que servir para aprender de los errores y bueno, hemos hablado durante la semana y bueno, intentaremos que esos errores no se vuelvan a repetir. Y ya pues con la intención de afrontar ya el próximo partido ante un Burgos que bueno, que tiene muy buen equipo y que nos va a poner en muchas dificultades. El Burgos es un equipo, por lo menos fuera de casa, de perfil de empate, porque hace 3-3 en cuanto a goles que hacía en casa. Sí, es un equipo difícil, me parece que con la cultura los equipos que más empatan, me parece. Es un equipo difícil de ganar, siempre todos sus resultados son muy ajustados, excepto el día de Somozas, que me parece que fueron 3-3 o algo así. La mayoría de los partidos se resuelven por la mínima, 1-1, 0-0, mucho empate, pocos goles. Bueno, un equipo muy rocoso, muy difícil de batir, muy difícil de ganar y luego que tiene muy buenos futbolistas. Oye, tal como marca, porque vamos a entrar después de Burgos en los 10 últimos partidos, la clasificación, ¿seguimos con los míticos 44 o 45 para salvarnos o...? No lo sé porque las últimas jornadas pasan muchas cosas muy raras, o en los últimos años es lo que estaba sucediendo. No lo sabemos. Los números siempre dicen que entre 42 y 44 debería ser lo normal para salvarse, pero bueno, igual con 40 te llega para playoff, igual necesitas 44, no lo sé. Tenemos que pensar en el día a día. Sabemos que tenemos que ganar muchos partidos, 5 o 6 partidos mínimos o incluso más, y esa es la intención que tenemos que trasladar a los futbolistas. Luego a partir de ahí ir viendo sobre la marcha qué es lo que se necesita y trabajar por el objetivo. La mejor salvación ganar en principio todos los de casa. Sí, pero eso lo hablábamos también hace 15 días y vino Valladolid y nos pintó la cara. Sin duda porque los números están ahí, las estadísticas están ahí. No nos vamos a engañar, fuera de casa no hemos ganado y en casa lógicamente tenemos que ser solventes y luego fuera de casa tenemos que rascar, tenemos que ganar partidos. Bien es cierto que desde que yo llevo aquí hemos jugado 4 partidos fuera de casa y en 2 de ellos hemos estado muy cerquita de ganar, muy cerquita, tanto en Gijón como la semana pasada en León. Creo que hemos sido mejores, creo que nos hemos merecido la victoria. Entonces, bueno, el equipo va dando pasos y esperemos que esos pasitos, pues, en un futuro próximo, lógicamente, pues se conviertan en victorias y que nos puedan, pues, situar en una situación, pues, más cómoda para afrontar los últimos partidos. A día de hoy, ¿firmas jugar la promoción de descenso? Esta pregunta me la hizo Paco hace 3 semanas, me parece. Le dije que no. A día de hoy te digo que sí. Igual la semana que viene te vuelvo a decir que no, dependiendo de los resultados. Vamos a ver, a día de hoy... Dices que sí. A día de hoy pues sería un mal menor, lógicamente. No lo daría por malo, a día de hoy. Pero esto cada semana puede cambiar. Paco que se ríe, pero esto cada semana puede cambiar. Dependiendo de lo que pase durante la semana, pues puedes decir, hombre, ahora mismo son 7 puntos con la salvación directa.
que pueden ser 4 porque tienes enfrentamiento directo con el Astorga. Entonces, bueno, hay que esperar, hay que ir viendo. Son 7, ¿no? Claro, son 7, pero bueno, luego te la jugarías en el duelo directo, ¿no? Que es en la penúltima jornada. Hay que ir partido a partido y cada semana pues valoraremos, ¿no? Dependiendo de la distancia, de los resultados que se puedan dar, pues bueno, daremos por buena una cosa u otra. Entonces, bueno, habrá que ir viendo con el paso de las jornadas. Falabas de que hai cousas raras. Supoño que te refieres a resultados dos de abaixo, imprevisibles, que tamén apretan, gañan. Non sei se hai algún resultado especialmente que te sorprendera. Vamos a ver, los hay. Resultados que te sorprendan, claro que los hay. Vamos a ver, a estas alturas no pasan cosas raras. A estas alturas gana el que merece ganar y no gana el que no merece ganar. Las últimas 5 jornadas, lo que siempre se comenta, tema de proximidades, de intereses, cuando equipos no se juegan nada, a eso me refiero, que no lo sé, pero siempre se dan situaciones de que, oye, pues no lo sé, me conviene más que esté un equipo próximo a que no, yo qué sé. Es decir, que en los últimos años, en las últimas 5 jornadas, el comentario que hay en el entorno futbolístico es ese, de que, bueno, vamos a ver, no voy a decir que se amañen partidos, no lo digo porque yo nunca he amañado ni nunca se me ha pasado por la cabeza y nunca he tenido la posibilidad, pero bueno, lo que se dice en el entorno futbolístico de esta categoría, pues bueno, que parece que en las últimas jornadas puede haber intereses o no, pues no lo sé. Entonces, bueno, hay que esperar a ver qué sucede, a ver qué pasa durante estos 3 meses que nos quedan e ir viendo. Entonces, ahora mismo no gana el que merece y el que no. A estas alturas todo el mundo tiene objetivos por cumplir, unos Copa del Rey, otros playoff, otros descenso. Ahora mismo creo que no hay ningún equipo que nos esté jugando cosas. Luego, con el paso de las jornadas, pues bueno, veremos a ver qué es lo que sucede. Si no cambia la trayectoria de Andina y de Atlético Astorga, rival directo que tenemos que cruzar es el Celta, ¿no? Esperemos que el Astorga siga siendo un rival directo, esperemos. Vamos a ver, sí, rival directo es el Celta, rival directo es el Cacereño dentro de 3 semanas. Sí, todavía nos queda mucho. También tenemos que ir a 3 campos de equipos que están en playoff, como son Ferrol, Santander y Tudelano. Bueno, queda un calendario complicado, pero como le quedan a otros equipos, tenemos que ser conscientes de que a día de hoy igual nos cuesta ganar, pero también es difícil ganarnos, ¿vale? Y eso también está ahí, los jugadores esto también lo notan, que los equipos, excepto el Valladolid, pues prácticamente apenas nos han hecho daño, apenas han sido superiores a nosotros en fases de los partidos. Entonces, bueno, eso también nos tiene que refrendar y fortalecer de lo que estamos haciendo, pero también sabemos que nos cuesta ganar, es la realidad y bueno, y tenemos que seguir trabajando para conseguirlo. Burgos parece que hai en terra de ninguén, media tabla, non é un equipo necesitado por abaixo, pero igual necesita tamén os puntos. Con que necesidade pode vir o rival? Hombre, vamos a ver, Burgos al principio yo creo que tenía unas mismas aspiraciones que tenía el Compostela cuando empezó el campeonato. Yo creo que hicieron un equipo para meterse en zona media alta, ¿vale? Ahora mismo, pues bueno, llegar a zona de playoff lo tienen creo que difícil, pero la Copa del Rey es un atractivo para cualquiera, ¿no? El año pasado el Compostela peleó por la Copa del Rey hasta el final porque saben que es un atractivo y nunca se sabe lo que puede pasar en la Copa del Rey. Entonces, los equipos que están ahí, como Somozas, Burgos, Pontevedra, todos esos que puedan estar cerca del playoff, pero si no pueden llegar al playoff intentarán meterse en los 5 o 6 primeros para meterse en Copa del Rey, y a estas alturas esas opciones son reales. Entonces sí que está en una situación cómoda, pero peleará por meterse lo más arriba posible, y si puede quedar quinto o sexto, no quedar décimo. Eso estoy convencido, a día de hoy estoy convencido. Pero está bien situado porque va de décimo, pero matemáticamente todavía no está. No, vamos, lógicamente, matemáticamente todavía tiene que conseguir puntos. Vamos a ver, a estas alturas, 11 partidos por delante, con 37 puntos, vamos a ver. Sabe que tiene que hacer puntos para salvarse todavía, pero bueno, creo que no están viendo para los puestos de descenso, creo yo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo creo que están más pensando en poder engancharse a pelear por esa Copa del Rey o por ese playoff que por los puestos de abajo. Freddy, ¿vos cómo estás después del partido Pues jodidos. Jodidos después del partido. Durante la semana, pues el equipo está respondiendo fenomenal. Yo estoy agradecido a su comportamiento porque el equipo está respondiendo muy bien. De cada golpe que estamos llevando, pues el equipo se está levantando. Después del golpe de Valladolid, yo tenía miedo esa semana, tenía miedo del partido de León,
y el equipo se ha levantado y el equipo ha hecho un muy buen partido. Entonces, eso quiere decir que seguimos vivos, que el equipo sigue convencido de sacar esto adelante, y el otro día pues hemos acabado el partido llevando otro palo, porque bueno, hemos tenido opciones de matar el partido con un 0-2, no lo hemos hecho, y al final pues otra estrategia pues nos ha costado perder otros 2 puntos. Entonces analizamos que la semana pasada, bien es cierto que no jugamos bien con el Valladolid, perdimos de una estrategia, de un córner. Esta semana hemos vuelto a perder puntos en otro córner, y eso fastidia, eso es jodido para el futbolista, ¿vale? Que en situaciones de juego pues te ganen y te sean mejores, pues lo tienes que aceptar. Cuando pierdes puntos en situaciones controlables, pues lógicamente en la situación en la que estás duele. ¿Y por qué nosotros no sacamos más fruto de nuestros corners? El otro día no tiramos el penalti, ningún tiro a puerta, perdimos 10 saques. Sí, no, en cuanto a eso sí que generamos situaciones de córner, pero bueno, sí que hemos hecho peligro. En Gijón hemos hecho peligro, con el Pontevedra hemos hecho 2 goles a balón parado. Sí que yo creo que estamos sacándole partido. El otro día Catú tuvo una también para poder hacer un segundo gol. Yo creo que estamos sacando partido. Lo que tenemos que evitar es que en nuestra contra pues que también nos suponga perder puntos. Eso sí que es fundamental. Si hay un penalti, no tiro. Pues mira, los hemos estado trabajando hoy. Hoy precisamente. Hoy hemos hecho lanzamientos de penaltis para ver a todos cómo tiramos penaltis. Mira tú qué pregunta más curiosa. ¿Y en qué momento? ¿Quién le toca? Pues lo decidiremos el domingo. Pondremos 2 opciones y el que más confianza tenga de los que jueguen pues lo tirará. Pero mira, hoy sí que lo hemos estado valorando, porque bueno, este equipo ha perdido muchos puntos por penaltis. El día de Oviedo, de Valladolid, allá me parece que era el empate a 1, si se metiera. Luego se perdió 0-1, se perdió 2-0, con el Sporting aquí en casa también estaban 0-0 me parece, o algo así, se falló. El otro día con el Valladolid pues era un puntito, era un puntito bueno, y el del Pontevedra pues bueno, ya no tenía influencia en el resultado. Entonces bueno, tenemos que seguir dándole importancia. El Barcelona, como le sobran puntos, puede fallar los penaltis que quieran, pero el Compostela no. Entonces hay que trabajarlo. Sí. ¿Qué 2 opciones son? ¿Qué 2 opciones? Pues no te los voy a decir, Lasso, ahora mismo. Ya, tampoco están. Es que si te las digo, saben que van a jugar. Entonces, prefiero no decirlas. Esa es una pregunta con trampa, como el otro día Paco también me tiró a dar. Pero no te lo voy a decir, si no ya saben que van a jugar y prefiero que no lo sepan. Para ti, como adestrador, ¿qué es lo más importante de un lanzador a la hora de encarar un penalti? ¿Qué características crees que son las más importantes? ¿Cómo hay que tirar un penalti? Yo creo que es la confianza. Yo creo que aquí hay buenos lanzadores, pero luego hay que tener confianza para tirarlos. ¿Y en qué momento? No es lo mismo tirar un penalti con 3-0 que tirar un penalti con 1-0 en el último minuto, como el otro día. Entonces, bueno, yo creo que es un poquito más aspecto psicológico que técnico, creo yo. Dependiendo del momento y de la importancia del lanzamiento, ¿eh? Como tienes a 2 candidatos a lanzarlo, yo te digo, ¿lo decides tú o el primero que coja el balón y decidir? Yo voy a poner 2 candidatos, entre ellos el que más confianza se vea es el que va a tirar, lógicamente. O sea, Sí. primero que vaya a probar. Yo he visto los penaltis que se han fallado aquí. El de Sergio creo que no iba mal tirado, adivinó el portero y lo paró bien, y el de Jordan en Valladolid yo creo que iba muy bien tirado. El portero hizo una muy buena parada. A partir de ahí, incluso el de Pontevedra creo que he dicho, bueno, no lo tiró mal, un poquito blando, pero yo creo que no se han tirado mal. Lo que pasa es que bueno, es confianza y saber que hemos fallado 4 y el que vaya a tirar el próximo en su subconsciente va a tener, hemos fallado 4 penaltis y la responsabilidad cae en mí, porque eso lo va a tener. Pues usted los tiraba bien, me parece, ¿no? Yo, Sí. cuando me dejaban, aquí está, yo cuando me dejaban, estaban los palmas que no había quien le sacara un balón. Yo era un actor secundario. Volviendo al principio, Portela está para... O sea, está en la bajada de Catú, está para jugar, o sea, está Sí. a tope. Sí, O sea, sí, no- se encuentra muy bien, le hemos estado toda la semana pendiente de él y O sea, las pruebas esas han revelado algo... nada, que no tiene nada, que bueno, un poquito débil, estaba muy estricto con su alimentación y bueno, a lo mejor le cogió un poquito bajo defensas, pero bien, nada. Ya toda la semana entrenó con normalidad y está disponible.